Vamos a seguir hablando acerca de este oficio conocido bíblicamente como el diaconado. Esta es la tercera semana que como iglesia local estamos predicando el mismo tema, y como lo dije en la mañana, con el único propósito, con la única finalidad de trillar este camino y hacer un camino visible para que nosotros bíblicamente podamos transitar seguros en ese camino, sabiendo que es la palabra de Dios. Porque hay muchos caminos, pero la palabra del Señor dice que esos caminos que al hombre le parecen verdad, realmente son caminos de muerte. Cuidado, hay un solo camino, y es el que vamos a predicar el día de hoy. Y para eso le vamos a pedir un permiso especial a nuestro Señor para abrir su palabra, en primer lugar, y en segundo lugar, que nuestro Señor nos guíe con su Santo Espíritu, ese Espíritu que mora en ti, que mora en mí, que nos redarguya, que nos instruya y que nos lleve solamente por el sendero de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre amado. Qué privilegio tan precioso, Señor, el poder llamarte Padre. Que conocemos nuestra identidad. La identidad, Padre, que nos has regalado por gracia y misericordia. Y por el poder y autoridad solamente que provienen de ti, Señor, al ser llamados hijos. Y hoy día, Padre, como tú lo has estipulado en tu santo decreto, en tu santa palabra, Señor, nos congregamos en ese nombre precioso, en ese nombre poderoso, Padre, que es Cristo Jesús, nuestro Redentor, aquel que tuvo misericordia, Señor, de nosotros. Y nos llamó, Señor, con un llamamiento santo. Santo, santo, bendito Padre, para anunciar al mundo de tus virtudes, Padre amado. Hoy día como iglesia, bendito Señor, exaltamos nuestros corazones, Señor, solamente y regocijamos, sabiendo, Padre, que tú eres Dios, sabiendo, Padre, que tú solamente eres bueno, sabiendo nuestra condición, Señor, de pecado, bendito Padre, nos acercamos ante tu presencia, Señor, para suplicarte que nos perdones en el nombre de Jesús. Tú solamente eres fiel, Señor. Tú solamente eres justo. Señor, en ese nombre poderoso, Padre, guíanos en toda justicia, en toda verdad. Y Padre, enséñanos tu verdad. Quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestras vidas, Señor, para poder ver tu camino. Que no sea camino ni palabra de hombre, Señor, sino que sea tu santa palabra la expuesta el día de hoy para mis hermanos queridos, para tu iglesia local, para tus llamados y escogidos. Señor, sabemos que eres un Dios todopoderoso y soberano, y en eso descansa, bendito Señor, mi alma. Y Padre, sé con plena convicción y certeza que tú harás y darás a cada uno conforme a tu propósito. Gracias, Padre, por este privilegio de poder abrir tu palabra una vez más y declarar tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre. Amén y amén. Hermanos, gracias, pueden tomar asiento. Qué precioso que es una vez más estar presentes en la casa del Señor, compartiendo este tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy. Quiero que abra la palabra de nuestro Señor y una vez más vamos a dar lectura acerca de los versículos que vamos a estar estudiando
en la tarde del día de hoy para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Vamos a la primera carta para Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Vamos a hacer un bosquejo expositivo, como lo hicimos en la mañana del día de hoy, y vamos a predicar la palabra del Señor versículo por versículo, para que no quede nada pendiente. Me encanta lo que es la predicación expositiva. Consideramos que uno de los pasajes más tremendos es el que vamos a predicar el día de hoy, porque como siervos y como predicadores, algunos hermanos como pastores y algunos hermanos como diáconos, prácticamente nos dejan al desnudo. Y es así como dice la palabra del Señor. Y por eso lo vamos a exponer de una manera sistemática, versículo por versículo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: con mucha reverencia, con mucho respeto, nos acercamos ante su palabra, para que el Señor nos dé de su mensaje lo que Él tenga preparado para cada corazón. Palabra fiel. Así empieza el apóstol Pablo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, que es el que nos interesa en la tarde del día de hoy. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Amén. Esta es palabra del Señor. Y esto es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. El apóstol Pablo empieza este capítulo, empieza esta carta, que es una carta pastoral, con un dicho que era muy común entre los creyentes de la iglesia primitiva en aquel entonces. Estamos hablando de un contexto histórico, estamos hablando de un contexto geográfico. Y para aquel entonces esta palabra, este dicho, era muy común entre los hermanos del primer siglo. Y este dicho contiene verdades absolutas del Evangelio. Y lo podemos ver, como dije anteriormente, en cartas pastorales como esta. Palabra fiel, así empieza nuestro hermano, el apóstol Pablo. Palabra fiel. Y esta, qué interesante, esta es la segunda mención de esta palabra. Y la primera la podemos ver una página o dos páginas más atrás. Primera de Timoteo 1:15, si me acompaña por favor, la palabra del Señor dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Es importante, mis queridos hermanos y queridos amigos de Iglesia Bíblica Manantial, que nosotros atesoremos y guardemos estas palabras fieles, expuestas en la palabra de nuestro Señor en nuestros corazones. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Señor: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es importante estudiar. Y qué importante las palabras que usa el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Y lo que quiero llevar a la congregación el día de hoy es que usted mire el realce espiritual de esta frase. Pablo está diciendo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No realza la posición, sino realza la obra. No está diciendo: si alguno anhela obispado, buena posición desea. No. Buena obra desea. Porque, hermanos, muchos hombres pueden tener ese deseo, ese anhelo en su corazón, pero con fines equivocados. Por eso vemos tanta mala doctrina aplicada en iglesias que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Y estas personas ven una oportunidad en la iglesia de Cristo para lucrar, para hacer negocio. No es necesario que yo me vaya directamente a iglesias que nosotros realmente sabemos por internet que tienen una predicación totalmente errónea de la palabra de Dios. Tú lo has visto, yo lo he visto, constantemente. Hay una frase preciosa, creo que lo dijo George Mueller y lo apunté, me pareció súper interesante. La ambición por el oficio corrompe, pero el deseo por el servicio purifica. La ambición por el oficio corrompe. Los fines que no están en un propósito para con Dios, todo eso corrompe. ¿Puedes anhelar alguna cosa? ¿Puedes desear el obispado? Claro que sí. Pero con fines que no están descritos dentro de los propósitos del Señor. Pero el deseo por el servicio purifica. Y este llamado, porque es un llamado, hermanos, y este llamado, cuando viene de parte de Dios, incluye un deseo profundo y desinteresado por la obra del ministerio, por la obra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos un poquito más adelante y vamos a ver la palabra obispado. Esta palabra puede ocasionar en nosotros algún tipo de roce, más que todo por el contexto cultural o el contexto en el cual considero que muchos hemos venido, en un contexto católico, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que significa anhelar el obispado? ¿Qué significa esta palabra obispo? Suena un poco religiosa si metemos esto en un contexto cultural, pero la palabra se traduce de un origen griego y esto significa episcopos. ¿Qué significa episcopos? Obispo en el griego. ¿Pero qué es episcopos? Epi significa sobre y escopos significa ver. ¿Qué quiere decir esta palabra episcopos? Ver sobre. Y eso realmente es el trabajo arduo de un pastor, de un anciano, ver sobre todas las cosas al rebaño, a la grey que el Señor le ha puesto para que la cuidara en esta parte de la eternidad. Ahora, nuestro hermano José Cuevas nos estaba enseñando la semana pasada, y lo tengo bien fresca en mi memoria, acerca de estos tres tipos de oficios que podemos ver en la palabra del Señor, que son ancianos, que es obispo y que es pastor, ¿verdad? Yo quiero que me acompañe por favor a Hechos capítulo número 20 y vamos a leer el versículo número 28
¿Quiénes son estas personas? Cuando los ancianos, y esto debe conocerse como presbíteros, de Éfeso son llamados por Pablo en Mileto para darles algunas recomendaciones importantes sobre el pastorado, sobre la obra pastoral que ellos tenían que hacer. Dice la palabra del Señor en Hechos 20, 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, por obispo, para apacentar, y esto tiene una obra de pastoreo, de pastor. En este caso la palabra que se utiliza es poimen. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Conclusión de esto, la palabra anciano, es decir, presbítero, obispo, que significa episcopo, y pastor, que significa poimen, hacen referencia a la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. Nosotros, delegados por la autoridad y el poder de Dios, tenemos a un pastor que pastorea, valga la redundancia, en esta iglesia local, nuestro hermano Víctor Piscoya. Levante la mano, ¿quién lo conoce? Todos lo conocemos. Todos los conocemos. Nuestro hermano Víctor Piscoya, nuestro pastor, él es un anciano, no por su edad, ¿verdad?, sino por su madurez en lo que se refiere a la fe. Él es un obispo. ¿Por qué es un obispo? Porque está mirando siempre por encima, como es la palabra episcopos, en la grey de nuestro Señor. Y también es un pastor, porque, valga la redundancia, pastorea el rebaño que el Señor le ha dado. Justamente es en esta iglesia local. Entonces, en otras palabras, los obispos y los pastores no son distintos de los ancianos. ¿Estamos claros en ese punto? ¿Amén? Listo. La palabra inspirada sigue diciendo en el verso 2. Pero. Aquí vamos a parar un poquito. ¿Ok? El primer versículo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2, pero. Hay un pero, hay un alto. ¿Ok? Está bien que tú desees eso, pero tú tienes que seguir unos requisitos. Y el tema del día de hoy que vamos a estudiar se llama cualificaciones para el diaconado. ¿Y qué significa cualificaciones para el diaconado? No son más que los requisitos que el mismo Espíritu del Señor pone para estos hombres fieles que van a ser partícipes de este oficio que es el diaconado. En estas 3 semanas hemos estado estudiando eso. Yo considero que ya es un tema que se está trillando en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Amén, gloria al Señor. Pero, qué importante es esta palabra. Esta palabra es muy importante porque dice, pero es necesario que usted cumpla ciertos requisitos que no son invención del hombre, sino que son y provienen del Espíritu Santo de Dios. Como lo dije en la mañana del día de hoy, mis queridos hermanos, con todo amor y con todo respeto, nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios, ni más buenos que nuestro Señor. Él ha puesto cualificaciones, Él ha puesto requisitos para que la iglesia, para que los ancianos, para que los diáconos sean irreprensibles en esto y cumplan a cabalidad estos requisitos que pide nuestro Señor. No podemos rebajar por ninguna manera, mis queridos hermanos, estas cualificaciones dadas por Dios. Le dice Pablo a Timoteo, no hagas nada con parcialidad y no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y esto habla lo que estábamos hablando en el día de hoy por la mañana, cuando en Hechos capítulo 6 la palabra del Señor dice buscar de entre los hermanos, ¿se acuerdan? Y este buscar, la misma congregación está buscando entre los hermanos, entre cada uno de nosotros, quién es esa persona apta, idónea, cualificada para cumplir estos requisitos. No hagas nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esa es la recomendación de Pablo a Timoteo, y ni participes en pecados ajenos. ¿Ok?
Déjame recordarte una cosa, mi querido hermano, que tú y yo, como lo dije en la mañana, somos siervos, somos esclavos, somos siervos porque nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado para su gloria y nos ha puesto, como dice su palabra, en su reino, por pura gracia, por pura misericordia. Y te ha puesto en esta iglesia para que trabajes dentro de ella. Como buen siervo, te ha puesto en esta iglesia para que nosotros obremos y trabajemos dentro y fuera de ella. Porque ese es el trabajo de un siervo, sin recibir ningún tipo de recompensa aquí en lo terrenal, pero sí con la esperanza, hermanos, de recibir una recompensa allá en los cielos, cuando lo veremos cara a cara. Como dice nuestro hermano pastor, trabajar para este patrón es algo increíble. Él es un patrón muy bueno, el patrón. Y para trabajar para su obra es algo que nosotros debe llenar nuestros corazones de alegría. Por eso decía y enfatizaba en que nuestro trabajo tiene que ser arduo y tiene que ser con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Así que vamos a entrar en el tema del versículo número 7. Este es el tema que nos concierne en la tarde del día de hoy acerca de lo que es el diaconado. Versículo 7. También es necesario, dice la palabra del Señor. Y esta necesidad, mis queridos hermanos, debemos asociarla con lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan 3:3. Os es necesario, en Juan 3:7, perdón, os es necesario nacer de nuevo. Y esto no es una opción. Así como es necesario nacer de nuevo para ver, así como es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, así es necesario que el siervo cumpla estos requisitos que vamos a nombrar a continuación. Versículo 8. ¿Cuáles son las características que debe cumplir este hombre? Vamos a explicarlas versículo por versículo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Honestos. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo número 8, versículo 21. Deben ser unas personas y varones honestos, dignos de respeto, personas que sean respetables, que los hermanos de la congregación lo respeten, personas serias en lo que se refiere a su manera de pensar y a su manera de caminar en su vida cotidiana y en su vida como cristianos. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Una persona honrada, una persona honesta, que cumpla y asuma responsabilidades como varón. Responsabilidades no a la ligera, sino con diligencia y con mucha seriedad, porque estamos tratando temas que conciernen al reino de nuestro Señor. Estamos tocando temas que conciernen a los hijos de Dios, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Por eso tienen que ser personas honestas. ¿Te acuerdas los parámetros que el Espíritu Santo estaba anunciando en Hechos 6? Que sean personas, que sean varones. 7. ¿Y qué más decía? ¿Qué más decía? Amén. Llenos del Espíritu Santo. Y también que tengan sabiduría. Sabiduría, es muy importante esto. Sin doblez, sigue diciendo la palabra. En otras palabras, mis queridos hermanos, que no sea un falso, que no sea un hipócrita, que vaya diciendo a un hermano una cosa y que se acerque al otro hermano y diga otra cosa. Eso es ser hipócrita. Una persona, un varón, hermanos, sin doblez. Que tenga, hermano, escúchame bien, un dominio propio, más que todo en su lengua. En su lengua. ¿Te acuerdas cómo pasó absolutamente todo en Hechos 6? ¿Qué pecado es el que estaban nombrando? Murmuración. Murmuración.
Y realmente, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aún existe esa murmuración. Y esa murmuración daña, y esa murmuración nos hace un mal como hermanos y irrumpe lo que es la coinonía, la comunión que debemos tener unos con los otros. Santiago, en el capítulo número 5, versículo 2, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. No estés diciendo, hermano, sí, pero sí, y al otro hermano, no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Estamos claros en esos? Amén. Estamos viendo que estos requisitos Dios no solamente los pone a estos siervos que van a ser diáconos, sino que considero, hermanos, que estos requisitos son para cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos calificar como cristianos, como hijos de Dios, en cada uno de ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor, no dados al mucho vino. No dados al mucho vino. Y esto no debe causar una licencia para poder conducirnos en este tipo de cosas que realmente no hacen ningún efecto espiritual en nuestra vida. Esto es un tema importante que debemos verlo en su contexto histórico, en su contexto geográfico. Hermanos, el vino era algo natural, era algo familiar, era algo que siempre estaba en las mesas. Nuestro hermano Cuevas nos estaba enseñando eso. Inclusive él tiene un estudio acerca de lo que realmente es el vino y las diferentes palabras que tanto en griego como en hebreo se pueden utilizar, que Reina Valera solamente la traduce como vino. Entonces, esto no lo debemos ver como algo que no está bien. Lo que es pecado, mis queridos hermanos, lo que no está bien es el exceso. Es el exceso. Por eso Dios condena lo que es la borrachera, pero no el tomar vino, pero eso que no te dé licencia para hacerlo. Porque hay unos hermanos que están más débiles en la fe y debemos cuidar a esos hermanos. ¿De qué vale? Mejor tómate un vaso con agua, un vaso con jugo. Es algo de ética, mis queridos hermanos, ¿verdad? Estamos hablando en el discipulado número 1 a unos cuantos minutos atrás acerca de lo que también pasa en iglesias como por ejemplo en Chile, que su contexto cultural es una sociedad que toma mucho vino, inclusive en la cena del Señor ellos toman vino. Pero la palabra del Señor dice no dado al mucho vino. Y algunos hombres en Israel utilizaban el vino, que es el jugo de frutas, y para hacerlo un poco más rápido, su estado etílico o alcohólico, lo usaban y lo mezclaban con varias especies aromáticas, y eso daba un efecto mucho más rápido en lo que se refiere a su borrachera. Y eso es lo que condena el Señor. Tú puedes comer todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero el pecado no es comer, el pecado es la gula. Lo mismo con el vino. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Sí? Sí. Amén. Veo un poco de dudas acerca de esto, ¿verdad? Pero es un tema que debemos tratarlo bíblicamente en su contexto, hermanos, en su contexto. Amén, así es. Pero el vino que habla Pablo aquí era un vino que se usaba en las casas. Y ojo, no estoy diciendo que este vino no emborrachaba. Sí emborrachaba, claro que sí. Si lo tomabas en cierta medida un poco mayor, claro que te iba a emborrachar, absolutamente. Pero en ese contexto cultural, nuestros hermanos en esa época tomaban vino, era algo normal. Inclusive el apóstol Pablo hace una recomendación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A Timoteo dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y esto habla de un contexto cultural también, sabiendo que el agua estaba un poco más, no era ni agua potable y le hacía mal al estómago de Timoteo. Toma un poco, no te tomes la botella entera, Timoteo, pero tómate un poco de vino, y eso inclusive el vino hasta el día de hoy es algo saludable para tu estómago. Entonces no debemos acercarnos a este tema con un poco de prejuicios, porque estamos hablando de este texto en su contexto, mis queridos hermanos.
en su contexto, y así debemos estudiarlo. Ojo, una vez más recalco, que eso no te dé la libertad para hacer lo que tú quieras. Tenemos un control y un dominio propio, ¿verdad, hermanos? Entonces debemos respetar eso. En otras palabras, lo que nuestro Señor está diciendo es que estos hombres llamados para ser diáconos, llamados para ser siervos fieles dentro de la iglesia, deben ser hombres templados, hombres que tengan dominio propio. Los diáconos, sigue diciendo la palabra del Señor, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y esto es obvio, porque estábamos estudiando Hechos capítulo número 6 en la mañana del día de hoy, y los diáconos eran las personas que estaban siendo responsables del manejo de las ofrendas que la congregación da y de los alimentos. Por eso que estas personas tenían que ser sobrias, tenían que ser personas con mucha sabiduría y más que todos llenos y controlados por el Espíritu para que ellos puedan repartir de una manera justa. De una manera justa. Esto es obvio porque estos hombres van a manejar el dinero. Van a manejar el dinero. Y cuando tienes que manejar el dinero, puede haber una codicia en tu corazón, un anhelo de agarrar lo que no es tuyo. Por eso hay un requisito para esta persona que dice no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ok? Déjame recordarte que Judas no fue el último tesorero que vendió a Jesús por dinero. Aún los hay. Aún los hay. El problema, una vez caemos en la misma cosa del vino, el problema no es el dinero, sino que dice la palabra del Señor, el amor al dinero. Algo que pones por encima de Dios. Si amas más al dinero que a Dios, ahí está el problema. Pero el dinero, mis queridos hermanos, es un vehículo en el cual nosotros podemos, inclusive por medio de él, honrar a nuestro Señor, con nuestras ofrendas por él. ¿Estamos claros en eso? Versículo 9. Esto es importante para estos hombres que como iglesia nosotros vamos a elegir en estos días, mis queridos hermanos. Estas personas, estos hombres, tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, esto es importante saber. Cuando la Biblia menciona un misterio, no se refiere a algo gnóstico o algo desconocido o algo esotérico o algo que nosotros debamos resolver por nosotros mismos, no. Cuando la palabra del Señor está refiriéndose a un misterio, simplemente un misterio es una verdad que estaba oculta, pero ahora es revelada por Dios. Por Dios. Quiero que vaya y me acompañe por favor a 1 Corintios capítulo número 2, versículo del 7 al 10. Esto es importante conocer, hermanos. No es algo gnóstico, no es algo raro que debemos resolverlo, no. Es algo que el Señor revela por sí mismo en sus tiempos. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. La sabiduría oculta. Esto no es nada de gnosticismo, absolutamente nada. No es nada de que tenga que hacer, wow, una sabiduría oculta. No. Vamos a explicarlo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto a propósito no está hablando del cielo.
Vamos a ser muy enfáticos en esto. Muchos aplican este texto para hablar del cielo, ¿verdad? Allá vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esto es un claro ejemplo, mis queridos hermanos, de poner un texto fuera de contexto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de la revelación. De la revelación. De ese misterio que por gracia, que por misericordia, sin ser partícipes de eso por mera obra, se nos fue revelado a nosotros en este nuevo pacto. Sigamos leyendo para entender bien este texto. Estas cosas que ojo no vio, estas cosas que oído no oyó, versículo 10, son las que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Quiero que vaya por favor al Evangelio según San Lucas. Esto es importante conocer acerca de estos misterios y a quienes se les es revelado. Capítulo número 10 del Evangelio según San Lucas, versículo número 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Mira, qué interesante lo que dice la palabra del Señor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, hablando de la misión en el contexto de los 70 enviados a predicar la palabra del Señor, y dijo nuestro Señor Jesucristo a su Padre, a nuestro Padre: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. Porque así le agradó al Padre. Simplemente así le agradó a nuestro Señor. Y ha sido su agrado también de nuestro Señor revelarnos este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de la salvación. El misterio de la revelación de las buenas nuevas. Podemos estar predicando el día de hoy el Evangelio de salvación, mas sin embargo algunas personas no pueden hacer ni siquiera caso. Se les entra por una oreja, les sale por la otra. Pero hay otras personas que sí hacen caso. Y eso simplemente viene de Dios. Simplemente viene de nuestro Señor. En otras palabras, los diáconos deben conocer el misterio de la fe. Y esto nos habla de muchas doctrinas, queridos hermanos, esenciales del cristianismo. Es decir, que estas personas tienen que saber la Biblia. Tienen que saber los misterios, las doctrinas esenciales, las doctrinas de la salvación, la seguridad de la salvación. Una vez más enfatizamos la importancia, querida iglesia, de los discipulados. Una vez más, todos los domingos en los anuncios se hace una invitación al discipulado número 1, una invitación al discipulado número 2. ¿Qué pasa con estas personas? No quieren un compromiso mayor que el que ya tienen. Simplemente eso. Es decir, hermanos, no quieren salir dentro de su esfera, que es muy cómoda para ellos. Está bien servir, está bien escuchar la palabra del Señor el domingo por la mañana, pero por la tarde no, por la tarde vamos a hacer otras cosas. Pero ¿cuál es el mandato de nuestro Señor? Todo el día es el día del Señor, el día para Él. 6 días podemos trabajar, el día es para Él. ¿Cuáles son estos misterios que el apóstol Pablo nos está enseñando por medio de la palabra, por medio de esta carta? Creo que eso lo están viendo en el discipulado número 2, ¿verdad, hermano? Tú pasaste eso, los misterios. El misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El misterio de la iglesia, revelado por Dios al apóstol Pablo. El misterio de Dios en nosotros y con nosotros. El misterio de la unidad de su iglesia. Judíos, gentiles, ya no hay una pared, somos todos. Es un misterio que ha sido revelado en su tiempo por nuestro Dios. Primera de Timoteo 3:16, hablando inclusive de un misterio que es el Evangelio mismo, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Este es el Evangelio.
Dios fue manifestado carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Así que los diáconos, y no solamente los diáconos, hermanos, sino cada uno de nosotros, no debe ser desinformado de cosas o misterios que están en la Biblia. Debemos empaparnos de esas enseñanzas. Ese es el propósito de que el Señor te ha puesto en una iglesia local. El propósito, como dije anteriormente, es para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con la finalidad de que cada uno de nosotros como iglesia aprenda, crezca, madure en la fe. Pero muchas personas no quieren un compromiso. Como dije anteriormente, están contentos en una burbuja de comodidad. Están contentos y no quieren más. No quieren crecer, inclusive. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? Esa importancia de crecimiento del apóstol Pablo. Yo antes era niño. Pensaba como niño, hacía las cosas de niño. Pero ahora hay un crecimiento. El Señor te ha puesto aquí en esta iglesia local por una razón. Para que crezcamos. Y en ese crecer, hermanos, vamos conociéndonos. Cada uno de nosotros como familia. Te dije que en la mañana del día de hoy, mientras estemos en un grupo humano, van a haber problemas. Claro que sí. Pero es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros que vamos a disipar esos problemas para darle la gloria a nuestro Señor. Una vez más, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Hasta que todos, hermanos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Qué bendición tan grande que nosotros sí tenemos su palabra y la podemos abrir en cualquier momento. Ese es un privilegio, hermanos. El poder estar el día de hoy y abrir la palabra de nuestro Señor. Como hijos de Dios, tenemos por promesa el otro ayudador, el otro paracletos enviado por Dios mismo, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace recordar. Escuche bien. Y nos hace recordar. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos hará recordar si no tenemos ninguna de las promesas escritas en su palabra, atesoradas en nuestro corazón? Es importante el conocimiento de nuestro Señor. Que nosotros nos empapemos de la palabra. Eso es importante. La palabra del Señor dice por medio del apóstol Pablo en el capítulo número 12 de Romanos que ya no debemos conformarnos a este mundo, a este siglo, sino que dice, debemos transformarnos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación de qué? De nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio del conocimiento de su palabra. Por medio del conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Ahora una pregunta. ¿Solo ese conocimiento es con mi mente? Como lo dice otras versiones bíblicas. Por la renovación de nuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente. Si lees las versiones anteriores, las más antiguas, no dice entendimiento, dice mente. Ese conocimiento solamente es de mente. ¿Cómo debemos conocerle y amarle a Dios? ¿Solo con conocimiento? Es decir, ¿solo con la mente? No. Su palabra me enseña que yo debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Y eso refleja lo que tienes en tu corazón. ¿Sí me estás entendiendo? Es obvio. Con todo mi corazón, con toda mi alma. Y eso refleja lo que tienes en tu corazón. Es decir, eso
es la vivencia del Evangelio que el Señor ha puesto en tu corazón. Con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y sigue diciendo la palabra del Señor, a un varón perfecto. Y esto habla de una madurez, hermanos. No perfecto sin fallas, no perfecto sin errores, porque nadie lo es, solo Cristo. Perfecto habla de madurez. De madurez. Para eso estamos aquí como iglesia local. Para madurar, para crecer en la fe. ¿Cuál es la razón de todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, como lo dije en la mañana del día de hoy, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, muchas veces estas personas que van a servir de diáconos en la iglesia de Cristo, se van a topar con situaciones difíciles en la vida de nuestros hermanos. Y se requiere de que ellos dirijan, pero dirijan bien, con directrices espirituales. Y para eso este hombre tiene que estar empapado de la palabra. Tiene que saber doctrinas básicas. Es por eso, hermanos, una vez más, el Señor te ha puesto dentro de una iglesia local para aprender juntos. Para aprender juntos. Pero no solo conocer. Esto es importante, porque al Espíritu absolutamente nada se le va. Todo lo especifica claramente en su palabra. Dice que no solamente debemos conocerle, sino que debemos guardar y conocer el misterio de la fe con una limpia conciencia. ¿Por qué digo eso? Una limpia conciencia. Eso quiere decir una conciencia que no les acuse de vivir vidas contrarias a lo que estás predicando. Ahí sí está difícil, ¿verdad? Difícil. Practicar lo que predicas. Wow. Una limpia conciencia. Que seas irreprensible en todo lo que haces. Pero estos son solamente los requisitos personales. Ahora, se necesita también que estos varones cumplan de requisitos domésticos. Y vamos a entrar al otro tema. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Escucha bien, por favor. Nuestro hermano pastor nos ha enseñado que absolutamente todas las palabras son importantes, ¿verdad? Y en primer lugar, el apóstol Pablo no dice que este hombre sea marido de una mujer, sino que enfatiza que sea marido de una sola. Esa es la importancia. No estamos viendo este texto dentro del contexto de la relación legal o marital que tengan, sino de una ética, de una moral en la cual este hombre se está desenvolviendo con su cónyuge, con una sola. ¿Me explico? Creo que no. ¿Amén? Sí, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo que enfatiza es que debe ser marido de una sola mujer, es decir, que el requisito, escuchen bien por favor, no es estar casado, porque eso descalificaría a quién, a Pablo, a Timoteo, a Tito, inclusive a nuestro propio Señor Jesucristo. El diácono de diáconos. Es importante conocer esto, sino que lo que enfatiza, hermanos, es que el casado sea casado con una sola mujer. Importante acotación extra, la que vamos a proporcionar en este momento, acerca de este requisito, que tala por completo, que corta por completo la idea de Roma, de que los servidores a Cristo tienen que ser fieles no a Cristo, sino al celibato. De esto vamos a hablar. Y esto ha traído muchos problemas. Más que todo de pedofilia. ¿Qué es pedofilia? ¿Alguien sabe qué es pedofilia? ¿Qué es? Abuso infantil. Abuso sexual. Y esto cada uno de nosotros lo podemos ver.
Porque hay una necesidad que el Señor ha puesto como varón, como hembra, como hombre, como mujer, dentro de lo que es el matrimonio. Dentro de lo que es el matrimonio. Así que estos problemas de pedofilia que vemos en cada momento, más que todo ligados a este tipo de iglesia, entre comillas, esto no es bíblico. Es más, la Biblia dice que esto es demoníaco, esto es diabólico. Vaya por favor a primera de Timoteo capítulo 4, un poquito más adelante, versículo 1, dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que es. El apóstol Pablo lo dice muy claramente. Doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice? Prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Es curioso que este texto aparece en la Biblia católica. ¿Qué está pasando? Pablo, el apóstol Pablo, era una excepción entre los 12, ya que los 12 estaban casados. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Mirá lo que dice la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, está hablando el apóstol Pablo. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? El apóstol Pablo nos está enseñando una verdad acerca de la relación marital que los otros discípulos de nuestro Señor y apóstoles tenían en su vida. Una vida marital de una sola mujer. Hay una cierta información extrabíblica que la estaba compartiendo con nuestro hermano pastor el día que fuimos a visitar a nuestro hermano Cuevas. Esto es muy importante resaltar. Una vez más, es una información extrabíblica, hermanos, por favor, que debemos manejarla con mucho cuidado. Dice que el apóstol Pablo era viudo cuando fue llamado por Cristo. ¿Y esto por qué sabemos? Porque él era un miembro de Sanedrín y uno de los requisitos era estar casado. Pero Pablo, a pesar de esto, como lo dice 1 Corintios 7, versículo 7, él tenía un don precioso dado por Dios, el don de continencia. Esto es importante conocer y lo que ha causado tantos y tantos problemas. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿cómo quisiera que tuvieran este don que el Señor me ha dado? Un don de continencia, para evitar lo que la palabra de Dios lo conoce como el quemarse, ¿verdad? Es otro tema, pero viene al caso acerca de lo que es la vida. Hermanos, otra vez más, una fuente extrabíblica acerca de lo que fue la vida del apóstol Pablo. Es por eso que vemos al apóstol Pablo con tanto valor, con tanta seguridad, hablando de las mujeres, ¿verdad? Sabía mucho de ellas. Sabía mucho de ellas. Entonces, esto es una información, otra vez más, extrabíblica. Esta frase de marido de una sola mujer, mis queridos hermanos, debe enfocarnos a la calidad moral que un obispo o que un diácono debe tener. Eso es. No está hablando acerca de del estado marital, si fue o no fue, no. Está hablando de que ahora, en este estado actual, él está siendo fiel solamente a una mujer, y eso es todo lo que vamos a explicar acerca de este tema.
La palabra del Señor dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y qué interesante que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a que no solamente gobiernen, sino que gobiernen bien. Porque puedes ser un gobernador o un gobernante de tu casa, pero lo estás haciendo de una manera errónea, lo estás haciendo de una manera mala. La palabra del Señor dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y esto hace posible a que nuestros hijos y nuestra esposa estén siendo obedientes al mandato que el Señor manda o ordena a nosotros como varones. Esto es importante conocer. Muchas veces podemos decir, bueno, el hermano está hablando tanto de estas cosas, el hermano pastor, el hermano Cuevas también está hablando tanto de esto, y a mí realmente no me interesa el diaconado, ¿verdad? Puedes estar pensando de esa manera, ¿por qué tanta cosa? Cuidado. Cuidado con pensar eso, hermanos. Porque el Señor, para el Señor, cada uno de nosotros somos diáconos y somos siervos delante de Él. Pero yo no quiero obispado. Yo no quiero ser pastor. Cuidado. Porque el Señor, a cada varón que estamos aquí presentes, nos ha mandado de ser pastor, obispo y anciano en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros debemos ser pastores de nuestra casa, pastoreando a nuestras esposas, y no estoy diciendo esposas por muchas, sino uno solo, sino que estoy refiriéndome al plural de cada uno de nosotros. Cuidado, van a pensar eso. Que pueden llegar a pensar eso, ¿verdad? Cuidado. Debemos ser ancianos en nuestro hogar, eso es decir, personas maduras, y debemos ser obispos, episcopos, ver qué está pasando. Es un llamado. Quizás tú, hermana, estés pensando, pero ese es un llamado para los varones. Cuidado, cuidado, porque sea en donde sea, hombre o mujer, donde el Señor te ha puesto a servir, tienes que hacerlo con una alta responsabilidad. Es por eso lo que es cualificación. No es la cantidad, sino la calidad que le estés dando en el servicio a nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 10, estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y esto hace referencia a que como iglesia debemos ver, mis queridos hermanos, a estos varones no solamente su comportamiento dentro de la iglesia, sino afuera, en su vida social, en su vida laboral, en todos sus aspectos de vida. Esta persona tiene que ser un hombre recto, un hombre sin doblez, un hombre honrado. La promesa preciosa que aparece en el verso 13 es porque para los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nos queda solo un versículo, ¿verdad? ¿Cuál es? Dije que iba a predicar expositivamente, ¿verdad? Pero me salté un versículo a propósito. ¿Cuál es? Ese es el problema de predicar expositivamente, hermano. Absolutamente todo tenemos que tocar. Nos queda el versículo 11 acerca de las mujeres. Este versículo ha dado un poco de problemas. Y vamos a tratar de explicarlo de una manera bíblica, como tiene que ser. La palabra del Señor dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Déjame poner una base. Esta es la base, este es el camino en el cual nosotros vamos a caminar, familia. Esta es la base que como iglesia debemos predicar. Y esta es la verdad bíblica. Las esposas de los pastores
no son pastoras, ni las esposas de los diáconos son diaconisas. No, 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 no. Debemos recordar qué es un diácono. Un diácono significa un servidor, que es una transliteración del griego diácono. Y en el griego para esta palabra no hay artículo femenino. Escuche bien, no hay artículo femenino. Ahora usted me dirá, pero hermano, ¿qué hacemos con Romanos 16? ¿Verdad? ¿Qué pasa en Romanos 16? En Romanos 16 Pablo recomienda a Febe como diaconisa. Entonces, ¿se está contradiciendo la palabra del Señor? No, no hay contradicción. Porque lo que está hablando el apóstol Pablo, aquí la importancia, hermanos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una versión llamada Reina Valera 1960. Pero lo que yo hago muy particularmente, hermano, muy personalmente, es que cuando estoy estudiando un texto, me gusta estudiar el mismo texto, pero en otras versiones. Es importante. Y si te vas a las versiones antiguas, la palabra del Señor no dice diaconisa, dice servidora. A Febe, la servidora. Y no estamos hablando de un oficio, como el oficio que estamos estudiando de diácono, sino que estamos hablando de un servicio. ¿Sí me explico, hermanos? Amén, amén, gloria al Señor, así tiene que ser. Muchas mujeres, nuestras hermanas, están aquí presentes, ¿verdad? ¿Sirven? Claro que sí, y lo sirven de una manera tan amorosa y tan fiel y digna para la palabra del Señor y para su obra. No estamos diciendo que la mujer no pueda ejercer ese servicio, claro que no. La mujer, inclusive muchas veces, tiene un don tan precioso de exhortación, de enseñanza, pero hay un pero. No puede la mujer ejercer gobierno sobre el varón. Y esto es una verdad que debemos estipular y dejar clara como iglesia. ¿La mujer puede enseñar? Claro que sí. ¿Puede enseñar a las mujeres? Claro que sí. ¿Puede enseñar a los niños en la escuela dominical? Amén, gloria a Dios. Pero cuidado en ejercer gobierno y autoridad sobre un hombre. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y así debemos enfatizar este texto. Servidoras para el Señor son las esposas de los pastores. Amén, gloria a Dios. Son las esposas de los diáconos que no son las diaconisas. Gloria al Señor. Sirven al Señor. Sirven al Señor. Y estas mujeres, estas siervas, deben también tener requisitos. No oficiales, pero requisitos en su manera de conducir su vida. Estas personas son los que van a ayudar a los diáconos. ¿Pueden ser las esposas de los diáconos? Claro que sí. Pero tampoco hay una obligación de que sean ellas. Puede ser todo tipo de mujer de la iglesia. Puede ser tú. Pero no en un oficio, sino en un servicio. ¿Me explico? Amén. Gloria al Señor. Así es. ¿Por qué? Porque como iglesia, hermanos, tenemos que dejar las cosas claras, que no creemos en el pastorado femenino. No soy machista, es la palabra del Señor que la dice. No creemos en el ministerio de las diáconas, tampoco, mucho menos en el ministerio de las apóstolas. Apóstolas. ¿Sí? Apóstolas. Cuidado con eso. Porque realmente si creemos en eso, estamos echando a la borda, estamos contradiciendo el mandato, la palabra del Señor desde Génesis. Y Pablo lo enfatiza muy bien y claramente en sus cartas pastorales acerca del ministerio y del servicio que debe tener la mujer dentro de la iglesia. ¿O usted piensa que el versículo donde dice marido de una sola mujer sea para la mujer? Que gobierne bien su casa sea para la mujer. Debemos tener mucho respeto por esta palabra, mis queridos hermanos, y debemos ver bíblicamente lo que dice la palabra del Señor acerca
del servicio de nuestras fieles hermanas en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, que desacreditamos absolutamente todo lo que concierne y todo lo que tiene que ver contra el pastorado femenino, porque realmente lo creemos que no es bíblico. No es bíblico. No hay pastoras, no hay diaconisas. Nuestro Señor llama a varones, a hombres, para que estipulen su verdad, porque ellos tienen que ser el dominio y ejercer su gobierno en la iglesia que el Señor les ha dado. Estamos hablando de la iglesia local. Mujeres que tienen un corazón hermoso, claro que sí. Ayudadoras, como en esta misma semana yo lo he constatado personalmente. Y doy gracias al Señor por cada una de estas hermanas, que ayudan como el oficio del diablo, sin recibir absolutamente nada a cambio, porque les nace ayudar. Ese es el Espíritu Santo, cómo acciona en tu vida. Y ayudan a los diáconos oficialmente en el servicio a los fieles. Así que los requisitos para estas hermanas, no diaconisas, a estas hermanas, tienen que ser honestas. Ya habíamos explicado qué significa la palabra honesta, ¿verdad? Una persona que camine rectamente, no solamente dentro de la iglesia, sino su caminar en su ética cristiana tiene que ser una mujer cabal, sin doblez, no calumniadora. Cuidado, porque lo que se dice aquí acerca de la calumnia está hablando de una palabra que en griego es diablo. Cuidado. ¿Sabes a qué se parece eso? Al diablo. Quiere decir que no sean diablas. Es lo que está diciendo. ¿Qué es la calumnia, mis queridos hermanos? ¿Quién empezó la primera calumnia? El diablo. El diablo. ¡Oh! Con que Dios te ha dicho eso. ¿Te acuerdas? Cuidado. No calumniadoras. Quiere decir que tengan control, mis queridas hermanas, con su lengua. Con su lengua. Entiendo que muchas quieren ser participativas y comunicativas, pero el Señor les ha dado también a ustedes, mis queridas hermanas, dominio propio, para que ustedes sepan gobernar esta cosita tan chiquita que tenemos. Pero como lo dice el apóstol Santiago, ha creado tanto, pero tanto mal. Y no solamente hablando de las mujeres, hablando de los hombres también. No calumniadoras, que no sean diablas. Sobrias, hablando de, no de que estén permaneciendo en un estado de sobriedad, refiriéndome al alcohol, sino que sean sobrias espiritualmente y que sean fieles en todo. Hermanos, estos son los requisitos, estas son las cualificaciones que bíblicamente hemos estudiado por el lapso de 3 semanas. El pastor, nuestro hermano pastor, me imagino que les hará saber qué es lo que va a acontecer a continuación en forma de grupo, en forma de iglesia local. Y la exhortación, una vez más, hermanos, a cada uno de nosotros como miembros en particular, como siervos, una exhortación de involucrarnos en la obra del Señor. Hermanos, esto es importante. El Señor a usted le ha dado un don, y ese don yo tengo que beneficiarme de eso. Así que la única manera de que usted pueda descubrir el don, ese regalo que el Espíritu del Señor le ha dado por gracia, por misericordia, es que usted se involucre en la obra del Señor. Hay tantos servicios que hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Muchísimos. Limpieza. Ahora nos reunimos con los varones para hacer otras planificaciones, me parecen súper que bien. Hay tanto que hacer dentro de la obra del Señor. Y no solamente son ministerios visibles como el de la predicación, como lo dije anteriormente en la mañana del día de hoy, son servicios que inclusive muchas veces no lo vemos, pero ahí están. Pero ¿sabes quién lo ve? Dios. Y eso, con eso te basta. Te basta y te sobra. Solamente que el Señor lo mire. La gloria sea para nuestro Padre. Gracias por su palabra. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a agradecer al Señor por este tiempo precioso que el Señor nos ha dado en conocer su palabra y sobre todo este oficio tan importante, el que vamos a hacer partícipes usted y yo como iglesia local, de nombrar a varones que realmente tengan ese llamado de servir sin recibir absolutamente nada a cambio, como les dije anteriormente, sino que nazca de ellos el servir. Yo estoy contento por mi familia, por la iglesia local, porque realmente veo en sus corazones ese mover de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias doy a nuestro Padre por esa obra excelsa que Él ha hecho en sus corazones y en el mío propio, porque realmente usted es mi hermano. Vamos a dar gracias por esta familia. Señor, gracias Padre por cada uno de mis hermanos. Gracias Señor por esta iglesia local. Gracias Padre porque nos has puesto con un propósito, el de ser instruidos en tu palabra. Sí, nos has dado buenos maestros, nos has dado un buen pastor en el cual podemos confiar porque sabemos, bendito Señor, que está hablando tu santa palabra. Gracias por la vida de mi hermano pastor, gracias por su esposa. Damos gracias, Padre, por la vida de siervos y líderes fieles, Señor, que predican con ahínco, que predican con fidelidad tu santa palabra, Señor. Gracias por cada uno de ellos, gracias por los maestros, por las maestras que están enseñando a nuestros hijos. Gracias, bendito Señor, porque tú has puesto palabra de vida en sus lenguas, en sus bocas, y gracias a la predicación de tu palabra, Señor, puede ser expuesta a cada uno de nuestros hijos, de nuestros hermanos, los más pequeños, que están recibiendo clases en la parte de abajo y también en la parte de aquí. Señor, gracias por esta iglesia local. Gracias por cada miembro, Señor, que sabemos que tiene un don en especial, un don que tú has dado, bendito Señor, y a través de tu Santo Espíritu, Padre, te ruego que cada uno de nosotros seamos partícipes, bendito Señor, en tu obra. Que nos comuniquemos, que esta palabra nos exhorte, Señor, a trabajar con más pasión, que el amor, bendito Señor, que es el motor de nuestras vidas, tu amor, nos impulse, Señor, a hacer todo este tipo de obras, Señor, que solamente es para tu nombre, para tu gloria, para tu honra. Señor, gracias, bendito Padre, por tu palabra. Y Padre, que en cada corazón de cada hermano, Señor, sepamos sabiamente, espiritualmente, mirar y escoger a estas personas. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén. Hermano, buenas noches. Dios le bendiga.